Buenas tardes, yo soy Rosy Elizabeth Espinosa Díaz y voy a presentar el tema sobre las reglas y formas del discurso. En este caso, el autor, el filósofo que se encargó de desarrollar estas reglas es Robert Alexy, aunque ya anteriormente autores como Jürgen Habermas o incluso Kant ya habían establecido algunas pautas de cómo los juristas pueden desarrollar correctamente los temas y cómo mejorar la argumentación jurídica. Es muy importante hablar sobre este tema porque en la vida profesional de los abogados el hecho de cómo se van a desarrollar las ideas, cómo argumentar, cómo debatir, cómo desarrollar los temas es muy importante. Entonces, en este caso, Robert Alexy, que es un filósofo jurídico alemán, desarrolló pautas que hasta el día de hoy se utilizan y se estudian para poder mejorar en la dicción, en la labia, al momento de estar desarrollándose en la vida profesional, ya sea un debate, un discurso, en una audiencia puede ser un ejemplo de cuando un abogado tiene que usar todas sus herramientas lingüísticas. Entonces el dialecto tiene que hablar, tiene que saber pronunciarse ante las autoridades. Entonces sí, definitivamente es un tema muy importante que vamos a desarrollar en unos momentos y vamos a hablar sobre las 6 reglas. Las 6 reglas que establece este autor de cómo se debe dirigir una persona, en este caso en el ámbito jurídico, para hablar correctamente. La primera regla que Robert Alexy la llama reglas fundamentales, que podría decirse que son las reglas básicas, son las siguientes. Son 4 puntos. Primer punto es no contradicción. La primera regla es la no contradicción, que quiere decir que no se debe contradecir en ningún momento lo que se esté comentando. Es muy importante siempre establecer las ideas correctamente y en el momento en el que se está dando el discurso no se deben mezclar ideas ni tampoco se deben contradecir afirmaciones, menos en el caso de que sean hechos. Es muy importante siempre tener una guía, una línea de la conversación, de lo que se está exponiendo. Y el segundo punto es sinceridad. La sinceridad es muy importante, más que nada para en sí la vida diaria, pero más importante para los juristas, porque todo lo que se esté exponiendo no tiene que tener ninguna clase de mentira incluida, tiene que ser la verdad, más que nada porque incluso, por ejemplo, en las audiencias está penado que un abogado se dirija con mentiras, con pruebas falsas. Entonces, cuando se está exponiendo un tema, tiene que ser completamente sincero. Bueno, entonces ahora sigue el tercer punto, que le llaman universalidad lógica. Bueno, en mi trabajo yo lo presento como el tercer punto, pero este tiene 2 puntos más, pero son del mismo punto. 3.1 establece que en un discurso teórico, si se expone se habla sobre algún objeto, un argumento, algo relevante sobre el tema, se puede usar como lógica, por eso es universalidad lógica. Lógicamente se puede exponer otro dato, pero que tenga que ver con todos los puntos relevantes del primero que se expuso. Eso quiere decir que si yo doy un argumento, si yo doy una idea, yo puedo exponer otra misma que apoye la primera, pero tiene que ser lógico y tiene que abordar puntos importantes que también concuerdan con la primera.
no puedo divagar o exponer puntos que no tengan relación entre sí o que no apoyen correctamente mis argumentos. Es muy importante saber cuándo usar todas las herramientas y todos los conocimientos que tengamos. Ahora, el punto 3.2 establece lo siguiente. En este caso sí voy a citar como yo lo escribí en mi trabajo. En el discurso práctico, normativo o valorativo, si se afirma un juicio de deber, norma o de valor en una situación, hay que afirmarlo también en todas las situaciones que el afirmante sostenga. Eso quiere decir que dentro de la lógica, si uno está estableciendo puede ser para apoyar cualquier argumento, cualquier transcurso de la discusión, de lo que se está tratando de afirmar, es necesario que en este caso tenga lógica lo que yo estoy diciendo. Si yo expongo algo que tenga que ver con la moral o con valores, yo puedo tomar más ejemplos o andar más en el asunto, pero que tenga relevancia con lo que estoy diciendo, que concuerde correctamente, porque yo no puedo, como en el punto anterior, estar explicando una cuestión y meter otros temas que no tengan relación, porque ahí se rompería la lógica que yo estoy tratando de exponer. Por lo tanto, en todos los argumentos que se estén tomando, ya sea para el discurso práctico, para el discurso teórico, todos los puntos tienen que concordar, tienen que ensamblar y tienen que ayudarme a continuar el hilo de la conversación. Que las personas que nos están escuchando estén comprendiendo el tema y que no exista ninguna clase de pérdida o de poca concordancia en lo que se está diciendo. Es muy importante. Ahora, el punto número 4 establece que las personas que están participando o la persona que está participando en esta discusión, en esta exposición, en fin, la persona que está hablando no puede tener incongruencias en su lenguaje. Se suelen usar a veces, como se dice coloquialmente, jergas, que quiere decir que son palabras que se usan en el lenguaje popular, y estas pueden tener diversos significados. Pero cuando se están exponiendo temas muy delicados o muy serios, no se recomienda el uso de lenguajes que al público en general no los pueda entender o no puedan comprender la idea. Lo mejor es hablar con un lenguaje claro, que no tenga matices extraños, que sea algo que todos pueden entender y que no sean palabras que no sean las adecuadas, o que sean palabras que solamente un sector las conoce y las demás personas no. Se trata de que todo lo que se exponga sea entendible, que las personas entiendan cuál es el punto de la conversación y no divagar entre palabras que no tienen sentido. Me gustaría dar, antes de pasar al siguiente punto, a la siguiente regla, dar un ejemplo de cómo se podrían usar estos puntos para apoyar correctamente la dicción de una exposición de un tema, de un discurso. Podríamos imaginar que esté en una mesa de diálogo, y la mesa de diálogo en la que yo estoy participando va a hablar sobre los problemas migratorios en México. Entonces podría ser de la siguiente manera. Es un ejemplo, los datos que estoy dando no son reales, pero los voy a usar como si fueran reales para dar un ejemplo de cómo sería. Recientemente en México han existido problemas de migración, más que nada porque se han dado a conocer las lamentables tratos que los migrantes han recibido por los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Incluso en unas semanas anteriores se sacó a la luz el tema de que en México los migrantes están recibiendo un trato muy malo y hay algunos problemas administrativos
en los institutos de migración que están esparcidos por la República Mexicana, que realmente este problema se debe ser atendido y no debería estar sucediendo esta situación más que nada si los migrantes tienen su documentación completa, porque el artículo 11 de la Ley de Migración establece lo siguiente: en cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán en todo momento el derecho al debido proceso, así como a respetar las quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y las demás leyes aplicables. Una disculpa por citar este artículo de la ley, pero en este caso yo veo que está establecido que no debería existir ningún problema en el proceso que se les va a dar a los migrantes. Y más que nada por el hecho de que si los funcionarios están comenzando a tener tendencias de atender a cierto sector de migrantes extranjeros y a otros no, eso es un problema muy grande sobre los valores que deben tener como funcionarios públicos, porque incluso ellos conocen que deben tener una actitud de imparcialidad y deben atender a todos de manera correspondiente, sin importar de dónde vengan, cuál sea su situación, si vienen de Comar, que normalmente se han dado datos de que los migrantes que vienen de Comar, que son de ayuda humanitaria, han recibido peores tratos que algunos migrantes que vienen de países mejor desarrollados. Entonces yo considero que este tipo de situaciones no deberían estar pasando, porque incluso nos da una mala imagen como país de que estamos recibiendo mal a los migrantes y debe haber algo que se deba hacer al respecto, o si es necesario cambiar definitivamente a todos los funcionarios que estén dando problemas al tratarlos. Bueno, este es un ejemplo de cómo podríamos usar los puntos. Trate de ser sincera, de dar ejemplos, por ejemplo, en este caso de valores que concordaran, que me ayudaran un poquito a establecer las ideas que yo quiero exponer en este discurso que di, en esa opinión. Entonces, bueno, ese podría ser mi ejemplo de cómo podrían hacerse los puntos, que de las reglas fundamentales, un ejemplo. Bueno, pasando a lo siguiente, vamos a hablar sobre las reglas de razón. En sí, el sentido de estas reglas es más que nada dar un ejemplo, una pauta de cómo tiene que ser la participación de todas las personas que estén involucradas. Y entonces estas reglas de fundamentación, de razón, serían 4. El deber de fundamentación, que es más que nada que en algunos momentos en el transcurso, ya sea de una audiencia, de una mesa de discusión, se les va a pedir a los participantes que fundamenten su respuesta. Entonces, en ese tipo de cuestiones se pueden usar, por ejemplo, citar directamente un artículo, o sea, realmente depende mucho de lo que se está diciendo la persona. O, por ejemplo, si va a citar un acontecimiento real, puede citar las bases, ya sea de un reportaje, decir, es que un periodista Juan Hernández en un reportaje que dio para, decir, El Universal, estableció que efectivamente el día 3 de octubre hubo una situación complicada. Voy a volver a citar como en el ejemplo pasado, algo referente a la migración, es un ejemplo. Sí, hubo una turba violenta en el Instituto Nacional de Migración porque los migrantes se quejaron por el hecho de que, a pesar de que tenían su documentación completa, no les quisieron ayudar, no les completaron sus trámites, en fin, es un decir. Entonces sería fundamentar la respuesta. Bueno, eso es muy bueno porque le da bases a lo que una persona está diciendo. Entonces la segunda regla, es la apertura. La apertura, que quiere decir que la discusión, la actividad de la mesa de discusión, el debate está abierto para todos.
Bueno, eso no podría suceder, por ejemplo, en una audiencia, porque en una audiencia solamente los abogados autorizados tienen el permiso de hablar, las autoridades, por ejemplo, el juez, los testigos, el imputado, decir. Entonces, más que nada, esto funcionaría en una participación abierta, donde se esté exponiendo un tema, todos tienen el derecho de participar. Las personas que estén involucradas tienen el derecho de participar y no se les debe en ningún momento quitar esa oportunidad. Y el tercer punto, la tercera regla, es igualdad, que quiere decir que todos tienen derecho a ser escuchados. Se procura en estas reglas que las juristas o las personas, que estén participando no hagan monólogos. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que solamente una persona esté hablando y que las demás no tengan esa oportunidad de poder dar sus ideas. Y de hecho eso también tiene que ver con el cuarto punto, que es la libertad. Todos tienen derecho a dar sus argumentos, a dar sus ideas. No se les puede inhibir en ningún momento o decirles que lo que están diciendo es erróneo, que no tiene nada que ver. No, o sea, siempre tiene que haber respeto y siempre que se estén dando los argumentos, la plática, la exposición de los datos, tiene que ser de una manera con responsabilidad, con amabilidad, y mientras no se esté haciendo una plática, una exposición de los datos, demás, de manera grosera, no se le debería a ninguna persona quitar la oportunidad, la libertad de platicar lo que quieran platicar, perdón. Entonces, puede decirse que estas 4 reglas ayudan mucho a saber cómo se tiene que respetar el turno de cada persona participante, de que todos son iguales en la mesa de diálogo, todos son iguales de las personas que están participando y nadie es más que uno ni más que otro. Ahora, continuando con las reglas del discurso, en este caso siguen ahora las reglas sobre la carga de argumentación. Y estas, al igual que las anteriores, se pretende hacer una equivalencia entre los participantes que puedan dar sus argumentos, pero no de una manera inadecuada o desordenada. Y estas reglas también ayudan ahora contra los diversos roces que pueden tener los participantes y poder usar los contraargumentos, o que un participante trata de desafiar al otro sobre una respuesta que dio anteriormente y el participante pueda hablar correctamente a defender su punto de vista. Sí, como dije anteriormente, es inevitable que en este tipo de situaciones donde hay varias personas participando y exponiendo temas, existan roces. Entonces la primera regla es justamente para eso, que es a quien pretenda la desigualdad del trato. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos puede haber tensión sobre algún tema que se estuvo exponiendo y haya algún desacuerdo entre participantes y uno quiera usar su participación para que desafiar a la otra persona. Entonces, en este caso, no es correcto que una persona de manera autoritaria demande a la otra persona que argumente o justifique lo que acaba de decir porque es inadecuado, porque no es correcto, porque no es un dato claro, decir. Entonces, las siguientes reglas también hablan sobre lo mismo, de cómo las personas de manera ordenada pueden lidiar con este tipo de situaciones, este tipo de roces que se pueden dar. Bueno, ahora la segunda regla, más o menos parafraseando, lo que quiere decir esta regla es que cuando una persona da un argumento, solamente está obligado
a enriquecer aún con más argumentos lo que mencionó en caso de que alguien le dé un contraargumento. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Digamos que yo digo lo siguiente, igual una mesa de discusión, es decir, un debate. México se está convirtiendo en una anarquía y ya está dejando de ser un estado de derecho, porque en México existen muchos lugares, ciudades, e incluso hay municipios enteros donde están siendo gobernados por el narcotráfico y estamos comenzando a dejar de ser un estado de derecho por este tipo de situaciones, porque hay zonas prohibidas donde la gente no puede pasar porque ahí se asientan cárteles de crimen organizado. Entonces, digamos, en este ejemplo, alguien puede no estar de acuerdo conmigo. Entonces podría decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, porque según tú nos estamos convirtiendo en una anarquía, pero entonces ¿por qué razón en las calles patrullan la Guardia Nacional y por qué se está haciendo un procuro de que la ciudadanía esté consciente de que hay una policía, de que pueden denunciar, de que hay una cultura en donde ya la ciudadanía no se debe quedar callada y están ahí las autoridades y simplemente la ley sigue en pie, ¿no? Entonces, yo solamente estoy obligada, en este ejemplo, a seguir aumentando lo que yo dije con más argumentos a favor para establecer bien mi idea. Entonces voy a continuar con el ejemplo. Yo podría contestar, sí, es verdad que está la Guardia Nacional, que tenemos a la policía y que tenemos a todos los órganos judiciales a nuestra disposición, pero hay muchos casos donde las personas han denunciado que no cumplen con su trabajo, que están en complicidad con estos cárteles y con el crimen organizado, y por esa razón, a pesar de que se trata de hacer justicia en el país, no sucede nada y hay muchas carpetazos que les han dado a los casos que se han tratado de abrir al respecto sobre los delitos que ocurren contra la ciudadanía. Entonces realmente sí tenemos un organismo bien cimentado, legal, para solucionar estos problemas penales, pero no funciona y los soldados tampoco están haciendo su parte. Es un ejemplo. Entonces, esto podría decirse que es la regla número 2 de lo que quiere proponer Alexi sobre, e incluso esto también nos ayuda a ordenar correctamente el discurso para ese tipo, como dije anteriormente, de roces. Y ahora viene la regla número 3. Y nuevamente, parafraseando lo que quiere decir esta regla, es que quien introduce una opinión que no haya mencionado antes, ni siquiera que tenga algo que ver con algún argumento que haya dado en algún momento de toda la discusión, tiene que decir por qué lo está diciendo. Tiene que decir, ok, bueno, te estás saliendo por un momento de la idea que quieres proponer, pero ¿por qué lo mencionas? ¿Por qué lo comunicas ante todos? Entonces, estas 3 reglas son muy importantes porque, como dice el nombre, muestra también las pautas sobre las cargas de los argumentos. Lo que decimos tiene consecuencias en el transcurso de toda la exposición de los temas. Incluso también tiene consecuencias en la opinión o el punto de vista de las demás participantes, y todos tienen la posibilidad de responder con contraargumentos ante las cosas que se están mencionando. Entonces es muy importante siempre tener en mente en este tipo de situaciones las posibles respuestas que podríamos dar en caso de que se nos haga un cuestionamiento de lo que decimos. Entonces es muy importante esta situación, porque en ningún momento se debe quedar una persona sin saber qué mencionar al respecto. Entonces ahora pasamos a las siguientes reglas. Ahora vienen las reglas de fundamentación.
Estas reglas son más que nada, una disculpa por la redundancia, pero nos ayudan a fundamentar todas las afirmaciones que hacemos. Y en este caso son 6 reglas. En estas 6 reglas, la primera, parafraseando nuevamente lo que quiere decir, es que si yo pongo un supuesto o una idea que yo tengo sobre una situación, esa misma también la puedo aplicar para mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que siempre cuando estemos exponiendo sobre alguna situación, podría ser decir una situación que tenga que ver con cuestiones humanitarias o que tenga que ver con una cuestión sobre cómo se desarrolla el derecho, como una situación se puede establecer, se puede inferir, esta tiene que también ser aplicable para uno mismo. No se tiene que hablar desde un punto poco empático, ni tampoco desde una situación que no pueda ser posible. Siempre tiene que, nuestras afirmaciones siempre tienen que estar fundamentadas en cosas que pasan, que son situaciones que suceden, que nos ayuden a desarrollar correctamente nuestro discurso, nuestra exposición de ideas. Y bueno, una disculpa si leo este pequeño fragmento de mi trabajo, pero dice lo siguiente, entre comillas. Es decir, la idea de lo que quiero para otro, debo quererlo para mí, si yo estuviera en su situación y viceversa. Bueno, aquí esta frase lo dijo Kant, pero también aplica para las reglas, que está explicando Robert Alexi, que es el autor, el filósofo del quien estamos hablando en este momento, de el que desarrolló estas ideas, estas reglas. Entonces, es muy importante. Podríamos decir o simplificar esta cuestión de que se debe de hablar desde la empatía. Entonces, la siguiente regla es la siguiente. La siguiente regla quiere decir el principio del consenso, algo que esté aceptado. En mi trabajo lo escribí de esa manera. Quiere decir que podríamos explicar que las afirmaciones que se estén dando, las opiniones, lo que se quiere dar como un ejemplo incluso, simplemente así, tiene que ser algo aceptado por la sociedad. No tienen que ser situaciones que no tengan nada que ver. Siempre se tiene que hablar desde un punto en el que estén las situaciones de una manera neutral, no polémica. Yo podría hacer un ejemplo de esta situación. Digamos que yo estoy hablando sobre una cuestión humanitaria, sobre una guerra, y sería inaceptable que yo dijera que estoy de acuerdo con que se desarrolle esa guerra y que gane el mejor. O sea, es un decir. Eso no es correcto. O sea, definitivamente es muy importante que cuando una persona va a desarrollar un tema, hable de una manera que incluso pues sea aceptable. No entrar en controversia, sino que lo que va a hablar sea neutral. Incluso, por ejemplo, hablar de una problemática mayor, ya sea del derecho, de una cuestión, como mencioné anteriormente, humanitaria, tiene que hablarse desde un punto de vista aceptado. La regla número 3, me disculpa si la leo como está en mi trabajo, dice: principio de publicidad. Toda regla debe poder enseñarse de forma abierta y general. Eso quiere decir que todo lo que se esté mencionando, todo lo que ya esté exponiendo, tiene que estar abierto al público. No tiene que haber ningún tipo de secreto, ni nada que la audiencia en sí o los mismos participantes que están a mi alrededor no le puedan comprender, o sea un tema que no pueda venir al caso de la discusión. Ahora, vamos por la regla 4 y 5. La 4 es la regla de la génesis social. Eso quiere decir que cualquier argumento que yo esté dando, afirmación en sí,
tiene que estar validada, pero en la actualidad. No tiene sentido estar de acuerdo con una idea, estar de acuerdo con una afirmación o con algo que hace muchos años estuvo en pie y que actualmente ya no lo está. Como por ejemplo, esto es un ejemplo fuerte, pero es como el caso de la esclavitud. Hubo un tiempo en que la esclavitud estuvo de manera legal, lamentablemente, en nuestra sociedad. Entonces, actualmente, si queremos hablar sobre un decir, que estemos hablando sobre que actualmente debemos bajar las horas laborales, yo no podría venir con un argumento y decir, bueno, pues no tiene nada de malo que trabajemos muchas horas todas las personas al día. Después de todo, antes estuvo bien vista la esclavitud, entonces pues no tendría nada de malo. Eso es un ejemplo. Aunque sí estuvo habilitada la esclavitud en su tiempo, actualmente y bueno, moralmente realmente está mal. Entonces es un decir de esta regla, de que no tenemos que enrolar cosas que ya no están vigentes. Siempre tenemos que hablar desde puntos de vista que estén avalados por el contexto en el que vivimos actualmente. Podríamos citar cosas del pasado, aún decir, pero si se va a hacer eso, pues que sea con cuidado. Y más que nada por el hecho de que hubo cosas en el pasado que realmente estuvieron muy mal, y estar de acuerdo con ello actualmente no va a ayudar en ningún momento en el desarrollo de nuestras ideas o en el discurso. No funciona. Ahora, nuestra regla número 5 es sobre la génesis individual. ¿Y qué quiere decir? Bueno, como anteriormente dije, hay situaciones o cuestiones. Bueno, una disculpa si no dejé en claro una cuestión. Estas reglas son más que nada ligadas a la moral. Y la moral es siempre en todos los aspectos de la vida del ser humano, está muy, muy arraigada. Una disculpa si no mencioné eso anteriormente. Bueno, entonces, como en el caso anterior, esta regla tiene que estar bien aplicada a lo que vamos. En este caso, bueno, en el caso anterior fue de los temas sociales, o sea, en conjunto, un colectivo. Nuestras ideas, si las vamos a aplicar para un colectivo, tienen que tener sentido, estar actualizadas y que no sea un problema. Y lo mismo aplicaría para la regla 5, que es de manera individual, pero esta no tiene que caer en el error de yo no puedo poner algo que se aplica para toda una sociedad, para toda una comunidad, y ponerlo de manera individual. Entonces, siempre hay que tener cuidado en cada argumentación que estemos dando, de especificar bien a quién va dirigido. En este caso es de manera individual, de manera personal. Entonces, estas reglas nos ayudan mucho a saber dirigirnos igualmente ante el público, saber explicar a quién nos estamos dirigiendo con nuestros argumentos y no caer en un error de confundir o de no explicar correctamente qué es lo que tratamos de decirle a los demás. Bueno, ahora nuestra regla número 6 es sobre la realicibilidad. ¿Qué quiere decir este punto? Este punto nos ayuda al hecho de que cuando uno está dando una plática, está en una mesa de discusión, no tienes por qué poner en ningún momento, no se tiene por qué dar como argumento ante una problemática, una resolución utópica. No se tiene por qué divagar del tema, tienen que ser cosas que realmente sucedan, tienen que ser cosas palpables. Si uno quiere proponer una solución para dar más auge a nuestros argumentos, tiene que ser algo real, algo que sí pase. Voy a poner un ejemplo de cómo este error sucede normalmente. Es un tema muy triste, es un tema que yo he escuchado personalmente a muchas personas hablar al respecto, de la seguridad, de cómo las mujeres en México podrían mejorar su seguridad en las calles.
Entonces, se suele dar, yo he escuchado mucho incluso de personas importantes que suelen dar el argumento de que deberían usar otro tipo de vestimenta, de que deberían evitar pasar por ciertas calles para que no les suceda nada. Pero eso cae en su propio bache, ese argumento, porque no tiene absolutamente nada que ver cómo una persona se vista o por dónde pase para evitar situaciones peligrosas. Lamentablemente estamos en un contexto en nuestro país donde hay muchísima violencia incluso dentro de la misma casa. Entonces, esos argumentos se caen. Y eso es lo que quiere decir el argumento 6. Una disculpa por tomar esto como ejemplo, pero es lo que yo personalmente he visto en mesas de discusión sobre lo que se platica todos los días. Ese tipo de argumentos no funcionan y es lo que quiere decir esta regla 6. Es muy importante, como se dice coloquialmente, tener los pies sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que no podemos divagar, no podemos imaginar cosas, siempre todo tiene que ser algo real, palpable. Una solución que tenga sentido decir. Nuestras siguientes reglas son las reglas de la prueba crítica del surgimiento del convencimiento normativo. ¿Y qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, convencimiento normativo. Si nosotros vamos a citar normas, que como en este caso estamos hablando sobre el discurso jurídico, si nosotros vamos a citar normativas, tienen que estar vigentes. Es como en las reglas anteriores. Nosotros vamos a estar citando datos, nosotros vamos a estar citando argumentos que estén basados en cosas que estén vigentes. Si vamos a citar el pasado, ok, se puede, pero con mucho cuidado. No usar ideologías pasadas que actualmente son una gran polémica. No va a ayudar en ningún momento a nuestra argumentación. Entonces, lo que quiere decir la primera regla, que en este caso son 2 reglas. La primera es esa cuestión de que desde su génesis, desde el surgimiento de esta norma de la moral que estamos tratando de inmiscuir en nuestras argumentaciones, tienen que estar validadas tanto como por la sociedad como por la ley. Tienen que ser cosas que realmente sean válidas y que personalmente nos ayuden en nuestro discurso, porque suele suceder en los debates que los participantes se van a mencionar cosas que no funcionan, a situaciones morales, a normativas que realmente o ya están derogadas o no aplican en lo que se trata de inferir. Entonces hay ahí un error muy grande y hay incluso un enredo. Entonces es muy importante siempre que todas las cosas que vamos a mencionar estén claras y bien fundamentadas. En este caso, tanto como las reglas anteriores que mencioné y como estas reglas son de tinte moral. Es muy importante. Ahora, nuestra segunda regla, una disculpa si la voy a citar, solamente para posteriormente explicarla, dice lo siguiente. Las reglas morales en que se fundamentan las concepciones del interlocutor tienen que poder soportar el análisis de la historia de su surgimiento. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos infiriendo sobre nuestra moral, las normativas, tienen que tener una aprobación histórica del surgimiento que éstas tienen. Eso quiere decir que no podemos sacar cosas de nuestra, como se dice coloquialmente, nuestra propia cosecha. ¿Qué quiere decir esto? No podemos sacar inventos nuestros, no podemos sacar afirmaciones que no están validadas, sino que tiene que ser algo comprobable, algo que funcione, algo que aporte a todo lo que queremos decir. Es muy importante esa cuestión para todo lo que se quiere dar a conocer y en sí para todo lo que se quiere explicar, usar como un argumento. Por último, viene la regla 6, la regla de transición.
Estas reglas nos ayudan en momentos donde, bueno, como su palabra lo dice, en el momento en el que estamos explicando una situación, estamos planteando algo para nuestro discurso, para dar un ejemplo, para ayudar a nuestros argumentos. Suelen existir momentos en donde hay cosas que al momento en que nosotros la estamos diciendo ya no nos queda demasiado claro, entonces podemos recurrir a una transición para no dejar que nuestros argumentos caigan o que se vean demasiado huecos o vacíos. Entonces son 3 reglas. La primera regla es de la transición hacia algo empírico, que quiere decir que nosotros podemos en nuestros argumentos dar o más bien ahondar en el asunto mediante situaciones o hechos que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos observado o hemos escuchado que tengan que ver con el tema. Por ejemplo, yo como en el caso anterior, que puse el ejemplo de que no tenía sentido a esas personas que dicen que para que las mujeres ya no les suceda nada en las calles tienen que cambiar su vestimenta, es un ejemplo igualmente de una transición empírica que yo escuché en meses de diálogo, que yo he investigado, que hay personas que tienen esa idea al momento de hablar este tipo de situaciones y que no tiene sentido, y eso ayuda hasta cierto punto en lo que yo quiero inferir de los errores argumentativos. Ese es un ejemplo de la transición, es algo empírico, es algo que yo he vivido, que yo he escuchado, que yo he visto y lo puedo usar. Ahora, nuestra regla número 2, que quiere decir transición lingüística. Esta regla nos da a nosotros una pauta de que en algún tipo de argumento o de expresión del tema que estamos haciendo, podemos hacer una transición, un salto hacia algún concepto, hacia explicar las palabras que estamos diciendo, hacia lo que queremos llegar. Entonces podemos usar, por ejemplo, una definición de nuestras palabras, de lo que estamos mencionando. Por ejemplo, digamos que yo estoy en una mesa de diálogo donde estamos hablando sobre las normativas de nuestro país, sobre nuestras leyes, sobre la Carta Magna, decir, en fin, etc. Entonces, yo en mi discurso estoy diciendo que existe en nuestro país supremacía constitucional, entonces yo podría dar la definición y podría hacer esto. Bueno, la supremacía constitucional quiere decir que en nuestro país la Constitución es nuestra normativa suprema, que quiere decir que arriba de la Constitución no hay otra ley y de ella emana todos los procedimientos, toda nuestra organización, de ella emana todo lo que conocemos nosotros que somos como país. Es la máxima de todas las leyes existentes en el país. Entonces, ese tipo de cuestiones nos ayuda a hacer, o más bien a enriquecer incluso lo que estamos mencionando. Es, como se dice, valga la redundancia, una transición o un salto a otro recurso que podemos ocupar para hacer mejor nuestras ideas, más claras. Y nuestra regla número 3, que quiere decir que podemos hacer una transición a un discurso práctico, que quiere decir que podremos usar, o nosotros como los locutores, nosotros los que estamos dando el discurso, los que nos estamos dirigiendo al público o incluso a los mismos participantes, podemos usar un recurso que sea persuasivo o que nos vincule con los demás, que nos haga expresarnos de una manera en que los demás pueden llegar incluso a empatizar, usar la práctica. Entonces, todas estas reglas nos ayudan a nosotros como estudiantes de derecho, a los abogados, incluso a las personas que se quieren dedicar a la oratoria. En fin, estas reglas nos ayudan mucho en nuestra área del derecho, porque en el derecho realmente todo es la plática, la argumentación, la explicación de temas, el decir por qué las cosas están sucediendo. Es muy, muy importante que conozcamos todas estas reglas, que las aprendamos
que las apliquemos e incluso podremos practicarlas en nuestro día a día para convertirnos en personas que saben usar los argumentos, la labia, y no de una manera incorrecta ni de una manera fuera de la ley, sino al contrario, convertirnos en personas que realmente sepan defender su postura. Entonces, bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por todo.